Y realmente delante de Dios entendí también, Dios estaba poniendo carga en mi corazón. Y es un tema que relativamente casi nunca lo hablo. En este tiempo que Dios me ha dado el privilegio de trabajar en esta congregación, mi congregación, yo soy parte de la congregación, en medio de mis hermanos, es un tema que yo siempre me raspo en lo personal. Saben lo que yo pienso respecto al tema, pero también hay una realidad de establecer un equilibrio. Hablar sobre el dinero, hay otros que hablan exclusivamente y solamente del dinero y función del dinero, utilizando el cristianismo como si fuera el cajero automático. Pero el otro extremo malo es no hablar nada de él, y el Señor Jesús dejó un montón de cosas establecidas respecto al dinero. Como dije la semana pasada, en toda la Escritura hay más de 2000 pasajes que hablan sobre el dinero, y si están en la Escritura, yo no puedo decir, no está, no lo enseño, no me puedo sacar el cuerpo. Por eso es por un tiempo hablando, y esto tiene directamente que ver con lo que venía hablando. ¿Se acuerdan del pasaje de Juan 17? La oración sacerdotal, la comunión de los unos con los otros, así como el Padre es uno con el Hijo, hablando directamente de la unidad del cuerpo. Entonces yo inicié una miniserie de 3 mensajes sobre el dinero. Este es el segundo mensaje que podemos tener. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Dejar en claro quién es el dueño del dinero. ¿A quién le pertenece el dinero? Al fin, ¿de quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Luchando contra algo que muchos, aún estando embarrado y estando inmerso en ese pecado, puede ser mirado a los ojos de los hombres como un cristiano respetable. Hablando de la avaricia. De hecho, el Señor, en el pasaje que leímos la semana pasada, Lucas 12, hablaba sobre el guardarse de la avaricia, el amor al dinero, el tener. Y hoy les voy a hablar de un mensaje que yo titulé El efecto Macedonia. 1. La disposición para ofrendar. Al final vamos a ver algo, que el manejo del dinero manifiesta mi sistema de valores. Es lo que yo considero importante, lo valioso. Más de las cosas que yo digo, muchas veces lo que refleja es cómo manejo el dinero. De hecho, John Piper, lo parafraseo, como yo manejo mi dinero, manifiesta lo que Dios representa para mí. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es la membresía para nosotros? En la iglesia, digo. Esto debe afectar mi entendimiento al ofrendar y, en consecuencia, mi disposición al ofrendar. Para este servicio, ¿qué disposición tengo? ¿Dónde está mi mirada? El servicio de la ofrenda es igual a un privilegio. La disposición correcta hará ante Dios aceptable mi ofrenda o no. De hecho, porque Dios primeramente lo que mira es el corazón. Como Dios le dijo al profeta Samuel en su primer libro, capítulo 16, verso 7, ¿se acuerdan cuando él iba a ungir al rey? Dios le mandó a ungir un rey a la familia de Isaí, y vio a los hermanos, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Voy a intentar demostrar por la palabra, cuando yo hablo de ofrenda, no se trata del dinero, no se trata de la cantidad, se trata del corazón. Hay una gran diferencia abismal contra los falsos apóstoles y profetas surgidos del mismo infierno, que enseñan la prosperidad falsa, inventada, que solo genera amor al dinero, genera la codicia y el desprecio por la pobreza, a lo que es realmente la provisión o prosperidad y lo que es la ofrenda bíblica. Vamos al efecto Macedonia. Vamos a poner vamos a segunda carta de los Corintios 8. Esto puso carga al Señor en mi corazón, por eso es que por un tiempo detuve lo que es la serie expositiva de lo que es la carta a los Romanos, para entender principios prácticos para nuestra vida de devoción, y esto tiene directa relación en la vida de comunión de la iglesia. Digo, nosotros podemos retomar capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer verso 1 al 9.
Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuiseis enriquecidos. Y vamos a aplicar al contexto, a este texto, que muchos tuercen para decir Cristo murió en la cruz del Calvario, para que vos seas millonario. Eso es un error teológico garrafal. Una de las cosas que podemos ver, el contexto, es un pedido de ofrenda. Una ofrenda especial para el servicio de los santos. Saben, Pablo está en un momento que se está reconciliando con los hermanos de la iglesia de Corinto. En la primera carta de Corinto es un gran reto que Dios le está haciendo a través del apóstol Pablo y ordenando a la iglesia. Y la segunda carta, hubo un lapso de más o menos un año donde estuvieron un poco enojados. La iglesia era una iglesia inmadura, aunque tenía muchos dones, muchos carismas, pero era una iglesia inmadura. Y de hecho era una iglesia que estaba afligida por una cuestión de moral. Había pecado en esa iglesia. Y Pablo empieza a exhortarles, empieza a tirarle la oreja. Y durante ese tiempo habían quedado en el capítulo 16, verso 1 al 4, la primera carta a los Corintios, donde él decía que cada primer día de la semana se aparte una ofrenda para los santos en Jerusalén. Entonces, una de las cosas que debido a la inmadurez de los corintios, esta ofrenda había quedado ahí varada, hasta que después vieron, en la segunda carta ya comienza a cambiar la actitud de los corintios maduran espiritualmente, empiezan a entender no realmente lo que Pablo dice, bueno, tiene razón. De hecho, hubo gente que se levantó a hablar calumnias en contra de Pablo. Por eso en el capítulo 2 de 2 Corintios, verso 17, dice, y nosotros no andamos como algunos, medrando la palabra, sino que andamos con limpia conciencia, como de parte de Dios y delante de Dios. Muchos decían, no vamos a dar, porque Él se está enriqueciendo con nuestras ofrendas. Él lo está agarrando para Él. Siempre están esos genios que se levantan y en vez de ver la colaboración con una iglesia necesitada, si vamos al caso, era la iglesia madre en Jerusalén, por así decirlo. No me voy a tomar el tiempo para describir qué es lo que pasó exactamente, pero alrededor del año 41 después de Cristo, por hechos políticos, invasiones, y restricciones en Siria y a través de toda esa zona, la zona de Jerusalén estaba pasando mucha miseria y mucha hambre. Impuestos excesivos, corrupciones políticas, todo lo que hacía el Imperio Romano para enriquecerse, y en ese lugar hubo problemas en Siria también, que está ahí pegado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Entró en una crisis económica y la región de Jerusalén, la iglesia estaba pasando gran necesidad. Y de hecho, Pablo había comunicado a todas las iglesias para que todas las iglesias aportaran y colaboraran para paliar el hambre. Por eso estoy hablando, tiene directa relación la comunión los unos con los otros y la disposición del ofrendar. Pero ¿por qué decía, preparen una ofrenda para los santos? Porque el ofrendar es algo que la iglesia hacía habitualmente. Hay tres motivos por los cuales la iglesia debe ofrendar regularmente. Una, para el sostenimiento del ministerio. Sostener el ministerio, sostener a los ministros, sostener... y no estoy diciendo ahora, porque, aclaro, yo no recibo un sueldo. Pero la realidad es sostener el ministerio. Aquellos que estaban, los discípulos, los apóstoles, estaban a tiempo completo. Y durante un tiempo hasta Pablo también trabajaba para no hacer carga a las iglesias, que se lo dice a los corintios. Pero en otro tiempo también, como dice en Timoteo, dice, no pondrás bozala igual que trilla.
y digno es el obrero su salario. Hay un salario que el ministro de Dios debe ir a recibir. Otra razón también es para la expansión del evangelio. La iglesia debe sostener la evangelización. La iglesia debe salir de los fondos de la iglesia. Y otro lado también es para el sostenimiento y ayuda de huérfanos, viudas y de la gente pobre. Entonces la acción social en la iglesia debe hacerse presente. Hoy en día sí tenemos acción social, tenemos un montón de cosas que los gobiernos, por la influencia cristiana, están operando en eso. Pero la iglesia no debe perder esa esencia. Eso es la esencia de la iglesia cristiana. Esos son uno de los 3 aspectos por los cuales la iglesia debe ofrendar regularmente. Pero no lo tomen de la imposición, porque acá Pablo en esta ofrenda está mostrando la actitud del corazón. El contexto, una de las cosas que podemos ver, que Pablo está noticiando, que tras ese tiempo que le está dando, ¿por qué le llamo el efecto Macedonia? Porque fue una región, Macedonia, que en un momento, más o menos unos 100 años o 200 años antes de que el Evangelio llegara a Macedonia, es un país que hoy en día es un país que está arriba de Grecia, en el lado más europeo. Y cuando está en aquel lugar, ellos están trabajando, pero 100 o 200 años era una ciudad rica, bastante rica, porque tenía minas de oro y de plata, hasta que, ¿saben qué? Llegó Roma. Y cuando fue instaurada la paz romana, se chorearon todo, confiscaron todo, y eso trajo gran pobreza a esa zona. De ser una ciudad de punta, una ciudad de élite, una ciudad que tenía relativa riqueza, es una ciudad que fue empobrecida. Distinto fue Corinto, que por ser un puerto, en el lugar de Corinto, es una ciudad que floreció por el transporte y por el comercio que abundó en ese lugar. Corinto era la contracara, era una ciudad muy rica. Ahora, no estamos hablando que la iglesia de Corinto eran todos ricos. Siempre debemos ver que en las iglesias había gente rica y muy piadosa, y gente pobre y muy piadosa. Pero acá podemos ver en esto, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está dando un informe, mostrando de la gracia que Dios le había dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias en la zona de Macedonia, que había fundado el apóstol Pablo, son las iglesias de Filipo, de Tesalónica y la de Berea. Son esas 3 iglesias que él fundó. Las conocía de potrillito, digamos, como diría la canción. Entonces, al entender y comprender eso, ellos comunicaban a todas las iglesias la necesidad que había en Jerusalén. Y cuando él comunica, empieza a estimular a los corintios, empieza a estimularlos para estar en este servicio a los santos. Entonces, ¿qué pasa? Retoma ese pedido de las ofrendas. Y una de las cosas que se había truncado, pero llegando a este momento de reconciliación, que era reconocer la gracia otorgada a las iglesias de Macedonia. Porque habla de que así mismo saber la gracia de Dios que fue a las iglesias de Macedonia. Un lugar pobre, un lugar que vamos a leer cómo era esa pobreza. Pero esa gracia fue obrada por Dios. De hecho, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Es una gracia que Dios le dio específicamente a esas iglesias, para demostrar que no es con nuestro cálculo humano. Si nosotros decimos en la matemática nuestra, yo me quiero quedar con 10, ¿cuánto debo dar? 10 menos 0, ¿cuánto es? 10. Si yo me quiero quedar con 10, debo dar nada. En cambio, si yo quiero dar en la matemática humana, es decir, voy a dar 1, entonces 10 menos 1, 9, ya me quedo con 9. Entonces ya empieza la pelea. Pero esas no son las matemáticas de Dios. Vamos a saber el contexto como está gozando eso. No estamos hablando acá que Pablo, para hablar del dinero, no está tocando específicamente el dinero en sí, no está tocando esta ofrenda para los santos, sino está tocando específicamente el tema monetario en la iglesia de Corinto. Estaba moviendo sus corazones a través del servicio a los santos. De hecho, cuando él funda estas iglesias, ¿dónde vemos el ejemplo y por qué saco también el efecto Macedonia? Primera Tesalonicenses 1:7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo
a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Acaya era la región de Grecia, era una provincia romana en esa época. Entonces él está dando gracias a Dios por los tesalonicenses, el apóstol Pablo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a los de Acaya. Pero las iglesias de Macedonia tomaron la posta en decir, no, yo quiero servir a Dios y yo quiero honrar a Dios de esta manera. Cuando pasa esta hambre en Jerusalén, cuando pasa este momento de necesidad, es el momento que ellos vieron para ayudar a las iglesias, que se hacían colectas. La gracia de Dios estaba actuando, y en esta colecta que hacía esta iglesia era para actuar en respuesta a ayudar a hermanos en necesidad. Pero hay algo que fue sorprendido el apóstol Pablo. En el verso 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Su profunda pobreza, de hecho es una manera poética de hablarlo. Cuando habla de profunda pobreza, la palabra griega está hablando de estar sumergidos en la miseria. Era una pobreza paupérrima, digo, más abajo no se podía estar, ya de eso más abajo. Bueno, esa era la iglesia. ¿Cómo, hermano, vas a ir a pedir dinero a una iglesia pobre? No tenés misericordia. Esas son las matemáticas del hombre. Pablo, de hecho, fue sorprendido porque él fue, mirá, hermano, vamos a orar por esta iglesia. Pero fíjense que ellos, en grande prueba de tribulaciones, muchas veces imaginamos, y a veces aquellos que tenemos una tendencia legalista, decimos que aquel está pasando luchas y pruebas porque está en pecado y seguramente está disciplinado por Dios. No todas las veces es así, a veces sí. Y a veces es por diseño, plan y propósito de Dios que uno deba pasar por un tiempo de aflicción y de escasez. Digo, enfermedades, distintas cosas. Hay cosas que corresponden a la soberanía divina. Y este era el caso. De hecho, fíjense, Corinto estaba siendo afligida, pero por un caso de inmoralidad, de pecado en la iglesia que estaba siendo amonestada y disciplinada por Dios. Sin embargo, la iglesia de Macedonia no. Ellos estaban haciendo persecución política. Los judíos se levantaban en contra de los cristianos y de los judíos que habían aceptado a Cristo. La persecución del ejército romano. Y encima la pobreza y la miseria paupérrima. De hecho, nosotros podemos ver que esa región, que podía tener glorias pasadas, en ese momento estaba en una profunda y paupérrima pobreza. Y de eso abundaron, ¿qué cosa? En su generosidad. Cuando hablamos de generosidad, estamos hablando de una palabra griega que habla Pablo, que es oplote, que tiene que ver con unidad, con el compañerismo, con el compartir. Está hablando de unidad del cuerpo. Ellos fueron generosos. Esa palabra, unidad del cuerpo. El Señor en su oración sacerdotal habló de ser unidos. Y ahí se veía, poniendo el cuerpo. Se produce algo, la gran paradoja. En medio de su miseria, abundaron en generosidad. En medio de su escasez, fueron generosos. Digo, ¿cuál es? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Pero, ¿cómo puede ser? Está fuera de toda lógica. Más allá de su fuerza. A algunos les cuesta desprenderse de lo suyo, porque es muy suyo. Y esto es un buen elemento para aprender a matar la codicia en nosotros. De hecho, ellos no tenían como valor el dinero, pero no tenían mucho, entonces no podía. El problema es cuando tenés el dinero y eso se levanta y puede hacerse un Dios en tu vida. De hecho, vemos cómo manejamos el dinero. A veces, y voy a tirar en estos valores, a veces decir comprar un libro cristiano, y un libro cristiano realmente de doctrina, un libro cristiano que me va a edificar y sale 1.200 pesos, no es muy caro, no es muy caro, 1.200 pesos no. Che, salió una promoción en DirecTV por los partidos, ¿cuánto sale? 2.000 pesos, no, ya lo compro porque total es así. Muchas veces pasa, ¿cuál es nuestra escala de valores? Y no voy a compartir un asado con los muchachos, me gasté 2.500 pesos, gloria a Dios. Ofrendar 2.500 pesos y dice, no, ni loco, aparte,
Qué ambicioso que se creen. Mi dinero no va a ser tirado, sí. Estoy hablando que todos debemos ser honestos. ¿Dónde están nuestros valores? A veces nos cuesta desprendernos de algo nuestro, porque es muy nuestro. Sin embargo, ellos tenían gozo en hacerlo y se desprendían. Y de hecho, Pablo es como que, por lo que se ve, dijo, no, pero pará, vinieron para contarle los problemas que ven en Jerusalén, pero vamos a orar, hermano, porque lo hubiera visto, mirá, digo, imagínense la situación. ¿Qué voy a pedir acá? Humanamente vos decís, no me da la cara, se me cae la cara de vergüenza. ¿Qué voy a pedir acá? Sin embargo, fíjense la actitud de estos hermanos. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No, Pablo, no, pará. No, Pablo, te rogamos que nos dejes participar de esto. No, hermano, pero vamos a orar, hermano, yo sé que ustedes no tienen. No, hermano, no es así, no, pará, no entendiste, Pablo. Te rogamos que nos des el privilegio de participar en este servicio. El ofrendar es un privilegio. El ofrendar es con muchos ruegos. Solicitaron. ¿Por qué? De hecho, porque entendían que ellos ya no vivían para ellos, sino porque el amor de Cristo, ¿qué cosa? Nos constriñe, nos presiona, nos insta para actuar en favor de un hermano, de una hermana, actuar en favor de la obra del Señor. Pensando en esto, que uno murió por todos, luego los que murieron y por los que murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para quien los salvó, para quien murió y resucitó por ellos, habla Corintios. Ellos entendían y se sentían un poco deudores, porque ellos habían recibido el Evangelio a través de ¿quiénes? Los judíos. La iglesia estaba constituida por judíos y gentiles. Los gentiles son aquellos que no eran judíos de raza, los judíos llamaban gentiles aquellos que no pertenecían a su raza, que no eran hebreos, eran gentiles. Bueno, la iglesia estaba mezclada de las dos etnias, y que antes había una barrera, pero en Cristo se disipó esa barrera. Se hizo un solo pueblo, la iglesia. Y esa iglesia estaba unida, aunque eran iglesias independientes, las iglesias actuaban en favor, era como un consejo de iglesias que actuaban en favor de ayudar a necesidad de un hermano necesitado de una iglesia. Como ellos recibieron, se sentían como deudores y como hermanos. Esto habría sido un efecto tremendo para Jerusalén también. ¿Saben por qué? Fíjense lo que es la gracia de Dios. Estos hermanos me pidieron con ruegos, por favor, te rogamos que nos permitas participar en esto. Está bien, quizás no tenemos nada, pero en nuestra nada partimos en medio y se lo damos. Porque muchos judíos, que de hecho por religión, en el judaísmo ellos miraban al gentil, ¿saben cómo los miraban? Ellos eran perros despreciables. ¿Saben por qué? Porque el perro no tiene la visión oriental del perro, no es como nosotros tenemos esa linda mascota, ese compañero, ese quien nos cuida, quien nos acompaña, que podemos mimar y que nos cuida la casa, es el compañero del juego de nuestros hijos, de crecimiento, un miembro más de la familia. ¿Cuántos lagrimones se nos puede escapar cuando se muere un perro nuestro? Cuánto amor vemos en un perrito nuestro, cuando lo vemos que mueve la cola, uno llega de trabajar cansado. ¡Qué alegría! Pero ¿saben cuál es la visión oriental? De hecho, en África tienen esa misma visión. El perro es un animal salvaje. Ellos veían los perros como esos perros que es todo flaco, que se le ve las costillas, lleno de sarna, comiendo la basura, siempre peleándose por la basura y peleando en la calle, y donde uno pasaba desprevenido atacaban, hasta podían matar personas. Por eso para ellos el perro representaba todo lo salvaje, todo lo sucio, todo lo violento. Y ellos veían así al gentil, porque no eran como ellos. La gracia de Dios convirtió de tal manera que esos gentiles que antes ellos, no habiendo conocido a Cristo, y algunos siendo cristianos, ¿saben que no estaban de acuerdo con llevar el evangelio a los gentiles? Dios le tuvo que hablar en visión al apóstol Pedro para que vaya a la casa de Cornelio, un hombre piadoso que honraba, ofrendaba a Dios y era temeroso de Dios. La gracia de Dios estaba obrando en él para ir a predicar el evangelio. Y se admiraba la iglesia cuando dice que llegó, les predicó el evangelio, y los hijas de Cornelio y toda su familia fueron llenos del Espíritu Santo. Y las hijas comenzaron a profetizar, comenzaron a tener expresiones carismáticas de Dios.
De tal manera que todos se sorprendían. Así que el evangelio para los gentiles también. A ellos se creían la última Coca-Cola en el desierto. El evangelio es de los judíos y es para los judíos. La visión del reino de Dios surgió de Israel, su pueblo escogido, pero es para todo el mundo. La redención, el rescate de muchos, pero esos muchos no era solo Israel. De todo pueblo, lengua y nación confesará que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En esa postura, ¿saben el bombazo que habrá sido? Que muchos criticaban y decían, esos gentiles, después tenés que recibir plata de ellos. ¿Sabe cuántos muchos se habrán tenido que limpiar las narices en arrepentimiento delante de Dios y decir, mirá vos, al que yo menospreciaba, ese me está ayudando? Y encima uno que quizá está peor que yo, porque Dios usa de aquello vil y menospreciado por los ojos humanos, porque Dios engrandece su nombre de eso. Lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a aquellos que se dicen sabios y entendidos. Por eso nosotros predicamos la locura de la predicación, que es a Cristo y a este crucificado. Para los que se salvan es poder de Dios, mas para el judío es una piedra de tropiezo. Para el gentil es una locura, mas nosotros es poder de Dios para salvación. El efecto de la gracia que está viendo en ellos están correspondiendo al efecto de la gracia salvadora. Esta gracia que Dios está hablando en este momento, no está hablando de la gracia salvadora que operó para que los macedonios se entreguen a Cristo, sino está hablando del efecto de la gracia de salvación. Como fueron salvados, su corazón regenerado en un corazón compasivo, y veían compañerismo en las personas que antes ellos eran menospreciados, eran vistos con malos ojos. De hecho, muchos judíos en Macedonia se levantaban en contra de la iglesia para que los judíos dejaran su fe en Cristo y volvieran al judaísmo. Soportaron persecución, eran llevados y azotados en el Sanedrín. Sin embargo, estos hermanos de Macedonia dijeron, no, nosotros conocimos a Cristo por medio de ellos, deudores somos con ellos, primeramente de Dios, y de ellos entonces vamos a colaborar. No, hermano, no, por favor, déjanos este privilegio. El ofrendar es un privilegio. No se entienda cuando uno llama a ofrendar y decir, ya están mangueando algo, algo se la trae. No, hermano, esto no es el mangazo. Se te está dando una luz para que vos puedas honrar a Dios debidamente. El ofrendar es un privilegio que Dios te da, honrar a tu nombre. De definitiva, ¿qué es lo que habíamos hablado? Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el creador de todo. Entonces, en definitiva, nada es tuyo. Como dice en el primer libro de Crónicas, lo recibido de tu mano, eso te damos. De hecho, nosotros podemos ver algo, que este privilegio está aún poniendo el cuerpo y marcando la unidad del cuerpo. Este servicio para los santos, la ofrenda es un servicio también. La ofrenda para los santos también es un ministerio y es un servicio. Es un privilegio y es un servicio a Dios. No es venir y pongo plata. No tiene nada que ver con el venir y ponga acá, haga un pacto con Dios, como activando un poder de una ley de reciprocidad, donde uno pone una cantidad de dinero y Dios está obligado a darte quintuplicado, duplicado. Estoy hablando de la confianza que esos macedonios tenían en la provisión de Dios, en el amor que ellos tenían por Dios. ¿Por qué? Verso 5, ¿qué nos dice? Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Fueron superadas las expectativas. Dieron más de lo que ellos pensaban. Pablo decía, bueno, van a dar tanto, bueno, y gloria a Dios por la actitud. No, dieron más. O sea, pero primeramente debemos marcar algo. Más allá de las expectativas, podemos ver que es un privilegio, que viene una palabra que es charis, es la raíz de carisma, que es el acto de dar, no siendo nativo en sí, sino el acto de dar. Por otro lado vemos el compartir, que habla de compañerismo cristiano. De 3, que habla de un servicio, que esa palabra es diaconía. No solo formar parte de una lista de membresía, sino es alcanzar a otros con el amor de Cristo, con el amor del Evangelio y compartir en las necesidades. Eso habla del servicio.
El servicio que el Señor está hablando no es el servicio de alguien que manda, sino habla del servicio del honrar a Dios. Desde del gobierno de Dios, habla desde el servicio. Jesús lo enseñó lavándole los pies a los discípulos. Ese servicio, desde diaconía, el amor los unos por los otros, alcanzar con el amor cristiano y el compartir el momento de aflicción, ayudándose unos a otros. ¿Y a quién? A los santos, los hijos de Dios. Se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Es una entrega total e incondicional. Para dar yo me tengo que entregar al Señor. Una entrega total e incondicional para ser un discípulo. No existe tal cosa como en algunos lados se puede llegar a enseñar. Bueno, por un lado están los discípulos y por otro lado están los cristianos nominales. No, o sos discípulo o no sos cristiano directamente. No existe tal cosa, y eso es del infierno. No existe tal cosa como el cristiano carnal. Bíblicamente lo vemos en Romanos. Aquel que está en la carne, que vive en la carne, no es cristiano nacido de nuevo. Es un hijo de perdición. Aquel que dice ser un discípulo, hay una marca, una entrega total e incondicional a Dios, a su señorío, a su voluntad, siendo receptor de su gracia, siendo receptor de su perdón, pero también actuando en consecuencia. Yo fui perdonado. ¿Cuántas cosas Dios me ha perdonado? Yo lo amo y me entrego a Él en todo, cuerpo, alma y espíritu. Todo mi ser depende de Él, estoy a su servicio, vivo para su gloria, estoy rendido a Él sin ningún condicionamiento. Primeramente se dieron al Señor y después a nosotros por la voluntad de Dios. De hecho, eso podemos examinar como habla la carta a los Romanos, capítulo 12. Después lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos en la serie de los Romanos, cuando lo tomemos. Pero en el capítulo 12 de Romanos es observar cuando nosotros miramos nuestro servicio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o inteligente. O sea, examinar nuestra vida, examinar nuestros tiempos, examinar nuestras prioridades para decir, quiero ser un discípulo del Señor. Podemos ver también que un cristiano, como discípulo, amaron a Dios y se entregaron incondicionalmente. De hecho, habla de que aún más de lo que esperamos, porque así mismo se dieron y ellos estaban actuando en consecuencia en la obra de la redención. Al haber sido salvados y rescatados por la gracia de Dios, en base a ese efecto, porque el dar tiene una directa relación con el acto de redención. Están imitando el carácter de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía, su Hijo unigénito. No hay otro como Cristo. Él lo entregó. Entonces, ¿qué pasa? Están imitando el carácter de Dios, el dar. Y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de la disposición del corazón, que es lo que Dios mira. Y si no, podemos observar cuando el Señor en el Evangelio de Marcos se fue al templo y miraba cómo muchos traían sus ofrendas, y cuando volcaban sus ofrendas al cofre, de hecho iban como si fuera como unos cuernos hechos de bronce, y las monedas hacían mucho ruido cuando caían, y había muchos que iban y daban de lo que les sobraba, las cantidades, y muchos saben lo que hacían para que suene más todavía. En vez de tener monedas de oro o de plata, traían monedas de cobre, que eran más cantidad, entonces era más ruido, era la misma cantidad, pero al ser monedas de cobre de menor valor eran más cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Era más ruido. Oh, cuánta ofrenda puso este hermano. Sin embargo, ¿saben lo que vio el Señor? Una viuda, que fue tanto que lo admiró el Señor que llamó a su discípulo y dijo, fíjense, acá vino una anciana y entregó 2 blancas. Era todo lo que tenía para vivir, dice la Escritura. Pero ¿cómo? Entregó todo y después sabía que no tenía nada. Esta mujer tenía confianza en algo. Dios es el protector de los huérfanos y las viudas. No sé qué es lo que ocurrió, pero sí que Dios miró con agrado esas 2 blancas que esa mujer puso antes que todas las grandes cantidades, porque como dijo el Señor, muchos dan de lo que les sobra, pero esta dio de todo lo que tenía para vivir. Su confianza estaba puesta en Dios, entregó todo. Señor, yo todo lo entrego en tus manos, dependo totalmente de ti. Se entregó directamente a Dios, a su palabra, confiando en que Dios le iba a proveer.
No estamos hablando de cantidades, sino estoy hablando de la disposición del corazón con fe. También podemos ver en esta cuestión de la disposición una entrega total y absoluta. Y esto también llevó a animar en el verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que, como había comenzado, y que acabe también entre vosotros, le está hablando a los corintios. Tito era el encargado de juntar esa ofrenda que hace un año atrás estaba estancada, y Tito estaba medio pinchado, por decir así. Bueno, es como si, Pablo, recién te estamos reconciliando con ellos, ahora le vas a hablar del dinero. Este es el momento exacto. Pero ¿cómo fue? A través del ejemplo. Él no les dijo, che, loco, acuérdense, tienen que poner la plata. No, sabiduría de Dios. Y mostró un ejemplo. Y eso fue el efecto Macedonia. Entonces, habla también, y fíjense cómo estimula a la iglesia. Porque no menospreciaba a los corintios, ¿eh? De hecho, ¿cómo hablaba Pablo? Hermanos que habían tenido pecado, que los tuvo que retar, que él fundó esa iglesia, y una iglesia que hoy lo menospreciaba, porque querían seguir. Había divisiones, había celos. Había algunos que no querían que Pablo vaya porque querían que esté Apolo, o que querían que esté Pedro, o a otros charlatanes que asimismo se decían apóstoles y no lo eran. Pero ellos se querían levantar y les gustaba escuchar a esos charlatanes, porque los adulaban y traían problemas a la iglesia. Gente que se levantó a hacer calumnia en contra de Pablo. Pero fíjense cómo Pablo en esta segunda carta habla con ellos y les dice lo siguiente. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Abunden también en esto. Si algo tenía todos los dones la iglesia. Todos los carismas lo tenía. Tenían palabra de profecía, palabra de ciencia, tenían dones de lenguas, tenían todo. Sin embargo, le faltaba abundar en esa gracia. En el dar. En el dar. Ahí estaba el quid de la cuestión. No tan solo era, entienden, la ofrenda era la forma que Pablo encaró, pero Dios quería que abunden en esa gracia. Es como decir, te falta esto. Así como el joven rico. ¿Se acuerdan? Joven rico dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Ah, ya lo hago, chiquito. Es como decir, ¿qué más me falta para la frutilla y la torta? Jesús fue directo. Vende todo lo que tenés, dale a los pobres y vení y seguime. ¿Qué hizo él? Señor, sí, tengo gozo y te voy a dar todo, voy a dar todos los pobres y te sigo. No, ¿qué hizo? Se levantó y se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque amaba más al dinero y lo material. Esta gracia que operó en Macedonia debía operar en la iglesia de Corinto. No quería que se cierren los corazones, entendiendo este privilegio del servicio. Pero fíjense que él usa algo muy distinto a lo que se usa hoy en día. El verso 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. No hablo como quien manda. Él no estaba usando su autoridad apostólica para coaccionar, para someter, para intimidar, para que entiendan, no, lo dice el apóstol Pablo, hay que hacerlo. No, porque el gran comunicador, el gran estimulante para bendecir a otros es el amor. De hecho, 1 Corintios 13 que dice, aun si diere todos mis bienes o repartir a los pobres, aun si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Nada sirve. El gran vehículo que impacte, que estimula, es el amor. Por eso él aclara, él no está usando como quien te da una orden, porque yo soy el apóstol Pablo. Como hoy muchos dicen, no, tuercen la escritura y dicen, no, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, me desobedecéis y te vas a ir en miseria. Tenés que poner tanto porque lo dice el apóstol fulano, mengano, sultano. Porque lo dice el pastor, entonces tenéis que ponerlo. Eso es usar la autoridad. Miren, hermanos, ustedes tienen que hacerlo, hermanos, porque lo digo yo. En este aspecto Pablo no está usando su autoridad apostólica, porque él quiere que salga del corazón. No tiene que ser una ofrenda mecánica o inspirada por el temor. Tiene que ser fruto del amor cristiano, que la gracia de Dios sea operando en el corazón de las personas. Para probar que la sinceridad de tu amor. ¿Vos decís que amás? Bueno, pon en práctica tu amor.
Pero él no usaba su autoridad, no usaba su carisma personal para coaccionar, para manipular a la gente. Muchos piensan y usan la manipulación, intimidación y control para algo que debe fluir. Y también podemos decir, ¿cómo es en respuesta a la gracia? Por eso entendemos de que primero se entregaron a sí mismos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuiseis enriquecidos. Y esto no es para decir, bueno, ahora Dios se hizo pobre para que yo sea rico y tenga mis mansiones, mis yates, mi Rolls Royce, para que tenga mi vida de lujo, mis empresas, para que yo pueda tener. No, hermano, Dios no está llamando eso, es una herejía. Y los que enseñan eso son herejes, a los cuales tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Lo que nosotros vemos hoy en día es la entrega a Dios y realmente sigue amor o no. La gracia que está hablando el Señor, conocer la gracia, es el evangelio que lo engloba todo. Él se hizo pobre siendo creador del universo. Está hablando de su preexistencia. Él aquí en la tierra irradiaba gloria divina, siendo la representación exacta de Dios. Dejó la santidad del cielo para venir a la pobreza de la tierra. Enriquecidos en su pobreza no habla de que nosotros querramos imitar la redención de Dios y dar todo nosotros y para dejarnos sin nada, endeudarnos para ayudar a otros. No estamos hablando de esos extremos, porque la obra de redención nadie la pudo igualar. Fue una sola, Cristo la pudo hacer. Pero nosotros fuimos enriquecidos en eso, pero en su gracia. De hecho, ¿cómo puede ser algo? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó? Ellos procuraban un nombre en la iglesia, una posición. Entonces vendieron su propiedad y dijeron, bueno, mira, vale, pero es mucha plata. Bueno, vamos a sacar una parte y vamos a decir que esto es todo. Y fueron y dijeron, vendieron la propiedad, sí, acá estamos y vamos a colaborar con los pobres, dimos nuestra propiedad. Y el apóstol Pedro dice, ¿eso es todo? Sí, esto es todo el precio. Primero vino Ananías, después Zafira. Los dos mintieron. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué mentiste al Señor? No me mentiste a mí, me mentiste al Espíritu Santo. Inmediatamente Dios los mató. No es el patrón que Dios está hablando, gracias a Dios. No es el patrón, pero nos está haciendo ver algo. Dios es alguien digno de temer y hay que tener reverencia en esto. Sin embargo, no es por buscar una posición en la iglesia, es el amor. Fuimos enriquecidos en su gracia, en su misericordia. De hecho, podemos ver que se ve el amor en movimiento. Salvados, y esto que nos da liberalidad, porque el evangelio nos rescata de nosotros mismos. Podemos ver también la gracia salvadora de Dios, la riqueza de su benignidad, la riqueza de su gloria, la riqueza de la gloria y de la gracia de Dios, la riqueza del entendimiento pleno que Dios nos da de su presencia, de su palabra y de su misma persona. Nos habla de riquezas espirituales, a lo cual también nos libera y nos provee según y conforme su voluntad. No está mal ser multimillonario, ser muy piadoso. Tampoco está mal ser pobre, porque en algunos es diseño de Dios. No quiere decir que seas una mentalidad conformista y bueno, ¿será que me tengo que quedar acá? No, día según tu fuerza, dice Proverbio, cada cosa que tengas a mano, según tu fuerza, hazla para progresar y está bien. El tema es dónde se ubica tu corazón y que el dinero no se haga señor de tu vida. ¿Qué tenemos nosotros? Enriquecidos por su pobreza. Nos habla de que podemos alcanzar el bien espiritual. La redención hizo que Cristo es inimitable. ¿Y qué resultado trajo? Somos coherederos de Dios, hijos de Dios, gozo y felicidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos aplica a nosotros? La ofrenda no consiste en el dinero, sino en la disposición del corazón para ofrendar. No importa mi condición económica para dar. Y no estoy hablando que esto es para ricos o para pobres. La iglesia Bautista Misionera de Villa Gesell, esta iglesia, Dios nos habla a nosotros. Dios está hablando Primero el burro. Sí, yo soy tan miembro como usted de la iglesia. No es la imposición económica,
sino a la disposición del corazón. Debemos tener un entendimiento correcto de Dios y su gracia a la hora de servir en las ofrendas. De hecho, si decimos que somos discípulos, hay una entrega incondicional. Este es el resultado de la obra de salvación de esta vida. Esto no es tan solo una colecta, sino que el apóstol trata con el corazón de los corintios. Así Dios trata con nuestro corazón al ofrendar para Dios primeramente. La membresía demuestra compañerismo. La membresía no es solo, bueno, tomo una lista, la firmo y está anotado en la Confederación Evangélica Bautista. Tengo mi número de legajo y saben que yo soy miembro fulanito de tal. No, hermano. La membresía tiene que ver con algo activo, no es algo un hecho ceremonial. No es para figurar, es acción. El sostenimiento del ministerio, el movimiento de la congregación debe ser sostenido. Pero es un privilegio, hermanos. Y estoy hablando del corazón de la iglesia. Gracias a Dios, Dios nos ha provisto a nosotros en tiempos complicados, pero empezar a decir, bueno, fíjate, hermano, que la situación está mal, o sea que vos dependés del gobierno. El Señor va a depender del gobierno. Va a depender del presidente de turno, el ministro de Economía, de que cómo está el clima, cómo está el tiempo. Dios depende de la bolsa de valores. Dios sacó casi 3 millones de personas en el tiempo de no existía la bolsa de valores y los sostuvo en el desierto. Ah, bueno, pero en Israel el principio de provisión de Dios es el mismo. Dios no desampara la obra de sus manos. Por eso la disposición en nuestro corazón en ofrendar es primeramente para Dios. Confiar en Dios de que Él me sostiene en todo tiempo y en todo tiempo yo puedo dar. Es sin autocompasión. O es verdad, cuando uno se siente necesitado, ¿quién me puede ayudar? O como decía en el Chapulín Colorado, oh, ¿quién podrá ayudarme ahora? No va a aparecer Chapulín Colorado. Lo que podemos entender de que ¿a dónde pondré mis ojos? ¿Miraré a los montes? ¿Voy a poner mis ojos en los montes? ¿En los lugares altos? O como dice el salmista, voy a mirar a Jehová de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Confiar en su palabra, en su provisión, y que en todo tiempo, más allá de la situación, sin autocompasión, como estos hermanos de Macedonia, es un ejemplo a seguir. Esta generosidad en medio de su escasez, ellos dieron, porque es un privilegio, es un servicio. Y saben lo que ocurrió, hermano, fue de ejemplo y fue un efecto que fue como una catarata para ayudar y bendecir a otro hermano en necesidad. Pero era la actitud del dar que Dios está tratando con los corintios. Entender de que es un servicio, un honor, un privilegio. Entender de que en este tiempo Dios puede proveer y es la mejor manera de matar el ídolo de la avaricia. Esto es un resultado directo de la obra de salvación. No debemos dar por culpa, por miedo o por querer sacar provecho, como quien quiere activar esa famosa ley de reciprocidad. Dios no está obligado a darte nada. Todo es según su diseño. Somos imitadores del carácter de Dios. Así como Jesús fue lo mejor que el Padre dio, lo que Él tenía. Solo Dios conoce los corazones. Según nuestra disposición, que es en agradecimiento, en amor, sentido de servicio, esa ofrenda es agradable a sus ojos. Nuestras ofrendas, lo que demos por dar, debemos darnos primeramente a Dios. Esa es una ofrenda de calidad para Dios. Se dan cuenta que no toqué el tema de cantidades monetarias, sino tiene que ver con tu corazón. Dios sabe que yo tengo necesidad. Dios sabe que muchas veces, es verdad tu necesidad, pero muchas veces sos un avaro. Soy un avaro. Pero la gracia de Dios actúa en nosotros. Que Dios pueda motivarte en tu corazón en tener un mayor entendimiento de Dios y su gracia. No es para darte, merecerte. Es lo que Dios hizo por vos. Es la intención del corazón. Esa generosidad, más allá de tu situación económica. Fíjense si no el ejemplo de la viuda de Sarepta, donde fue el profeta, le dijo, bueno, yo tengo una palabra de Dios, bueno, dámela, me tenés que dar esa harina y ese aceite, hacerme para mí primero y después. Pero esto lo tengo, medida de harina y este aceite para hacer un pan, que lo tengo para mi hijo y para mí, y después echarnos a morir porque no teníamos nada. Una gran hambre estaba en esa ciudad, en Sarepta de Sidón.
Sin embargo, ¿qué hizo? Creyó a la palabra de Dios, hizo el pan, le dio, y mientras estuvo el profeta ahí, nunca faltó la medida de harina y de aceite para que los tres pudieran comer. Y después Dios proveyó grandemente a esa mujer, una viuda, que no tenía sostenimiento, no había acción social, no había nada quien la ayudara. El destino de una mujer viuda con un hijo chico era realmente lamentable si nadie hacía una obra de misericordia en esa época. Dios es el Dios, Padre de huérfanos y cuidador de las viudas. Así en tu situación económica, no es excusa decir, ay, yo tengo esta situación económica. Muchas veces algunos están por mala administración, pero tu situación económica no es un indicador para no dar. Fíjate la pobreza paupérrima que tenían ellos. Es la disposición del corazón. De lo poco que tenían, dieron y fue tomado como en gran generosidad. Quizá tengas 2 blancas. Bueno, esas 2 blancas, Dios las mira con agrado si lo haces con disposición. No para que te miren y te saquen la foto. Muchos buscaban eso en las ofrendas, que saquen la foto. Sin embargo, Dios mira lo profundo del corazón y el acto que es un acto de adoración. Amén. Padre, en esta hora, Señor, esta palabra nos habla también de unidad del cuerpo. Y que como unidad del cuerpo podamos entender este servicio de ofrenda a ti, Señor. Podemos entender, Señor mío, la disposición del corazón y que no es la cantidad, sino, Dios mío, la disposición de nuestro corazón que va a determinar la calidad de nuestra ofrenda. En el nombre de Jesús, que podamos ser ofrenda acepta y agradable ante tus ojos. Oramos para que vos bendigas nuestras vidas, para poder romper, Señor, con nuestro entendimiento, quizá a veces avaro, mezquino. Señor, que, Señor Dios mío, a veces la disposición de dar, pero dar desde el miedo, dar desde, Señor Dios mío, la lucha del corazón, Señor Dios mío, del temor, del terror, a, Señor, que venga un castigo, sino, mío, que surja de tu amor, porque aún podemos dar todo nuestro dinero, Señor, como dice, Señor, tu palabra, Señor Dios mío, y aunque diere todo el dinero, lo repartiera a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como simplemente un metal que resuena, un címbalo que retine. Señor, solamente un ruido y nada más. Señor, en el nombre de Jesús, que esto sea un efecto de la gracia salvadora que vos hiciste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, porque ya conocemos tu gracia, que vos de tu riqueza te hiciste pobre, para que en tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos de todos los bienes espirituales. Y como añadidura, Señor Dios mío, es tu provisión monetaria en nuestras vidas. Que podamos confiar, Señor, que en todo tiempo el justo tiene misericordia y presta. Pero también antes dice que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. En todo tiempo tu provisión puede sostener, Señor. Estos hermanos de Macedonia habían entendido que en todo tiempo, a pesar de la lucha y la miseria, tú no fallaste y ellos estaban comprometidos contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.